Estamos con familiares de Julio Oliva, que sufrió un accidente en calle 66 y 145 de la localidad de Los Hornos. Estamos con Sandra, su hija, y bueno, Sandra, ¿qué fue lo que pasó ese día? Bueno, a mi papá lo atropellaron en horas del mediodía del 4 de octubre último. No sabemos en realidad las circunstancias que pasaron, es decir, es lo que más quisiéramos saber. ¿Qué es lo que pasó con mi papá en ese momento? Sí sabemos que un auto que venía a mucha velocidad, porque después de impactar, mi papá iba cruzando, la cabeza de mi papá estalló contra el parabrisas del auto, el parabrisas se rompió. Sabemos que el auto anduvo varios metros con mi papá en el capó y después lo despidió varios metros, o sea que tuvo golpe y contragolpe en el cráneo. Pese a eso, el buen estado de salud de mi papá, que andaba bárbaro de salud y era muy fuerte, hizo que no muriera enseguida. Es decir, entró en coma mientras lo trasladaban al hospital y estuvo 28 días luchando por su vida, pero finalmente falleció. Jamás se despertó, jamás pudo salir del coma. Soportó 2 operaciones de cráneo. Pero en realidad la incertidumbre es saber qué pasó, cómo fue, porque hubo muchas desprolijidades desde el primer momento, muchas dudas y contradicciones en la causa, y nosotros no sabemos, no tenemos ninguna, si la única versión más firme puede ser la del conductor, pero el conductor jamás se acercó a la familia a decirnos, ni a dar las condolencias, ni a dar explicaciones de lo que ocurrió, y bueno, lo único que podemos presumir, por lo que sabemos, es que venía a mucha velocidad en una zona muy poblada, de muchas escuelas, de mucho tránsito, en un horario pico, y que bueno, que mi papá era una persona súper prudente, que conducía, que era muy activo, y confiamos en que él cruzó en forma correcta por la esquina, pero bueno, alguien por ahí no sé, no hubo como un desprecio por la vida del otro en cuanto a la responsabilidad. Y en cuanto a la investigación policial, ¿qué dudas les quedaron a ustedes? ¿Fue buena? Desde el comienzo fue todo muy desprolijo, muy desprolijo. Primero nos dijeron que había sido una mujer que conducía, que mi papá había tenido un problema con un perro y que por eso había llegado a la calle y que el auto había hecho una maniobra. Nos dieron como distintas versiones, pero bueno, todo de palabra, ¿no? Y bueno, y finalmente después cuando cambiaron las autoridades de la comisaría, recién ahí, que fue hace poco, es como que empezaron a ponerse realmente las pilas y a preocuparse por el caso, pero era tal el desconocimiento y tanta la desprolijidad que había hecho la gestión anterior que ni siquiera sabían que mi papá había fallecido, pese a que mis hermanos el día del fallecimiento tuvieron que pelearse con todos los oficiales de servicio, con el comisario y el subcomisario, porque no habían notificado del fallecimiento de mi papá a la fiscalía y eso demoró la entrega del cuerpo, la realización de la autopsia, postergó el sepelio de mi papá, es decir, y ahora esta nueva gestión ni siquiera tenía, es decir, no habían hecho la anterior, no habían hecho el oficio del fallecimiento, así que hasta lo iban a citar a mi papá como víctima de un accidente, cuando mi papá ya había fallecido hacía un mes. Nosotros le pedimos a la gente, es principalmente para poder nosotros reconstruir qué es lo que ocurrió y también porque nosotros queremos justicia. Dejamos nuestros teléfonos 154 98 9177 15 525 1170. Bueno, dejo dos. Nosotros necesitamos sobre todo es decir, poder nosotros reconstruir lo que ocurrió con mi papá. Yo quiero resaltar una cosa, que más allá de todo el dolor que tenemos nosotros, esto se acentúa más, porque esta persona, que al principio decían que era una mujer, es un muchacho de 32 años que se llama Julio César Rossi y nunca se acercó a ninguno de mis familiares, ni siquiera se acercó al hospital a hablar con los médicos y a interiorizarse por la salud de mi papá. Entonces, esto nos muestra la calidad de persona que es. La Fiscalía actuó en su momento porque la comisaría en octubre no había hecho nada y en noviembre no había hecho nada. Ahora sentimos que sí, que realmente, es decir, con la nueva gestión, la nueva gente que está,
nos dieron como mucho apoyo, como mucha respuesta a lo que está. Pero bueno, hay todo un bache de 2 meses que dejó la desprolijidad de otra gente y bueno, y eso provocó que la causa estuviera separada, mitad de causa en la comisaría, mitad de causa en la fiscalía. Y bueno, en definitiva estamos así como con un gran atraso, una gran angustia, es como que la falta de justicia hace aún peor el dolor que tenemos por la pérdida de nuestro papá.